Gracias. Fuertes la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve, que es soberano, Cristo al frente va, y la regia enseña, tremolando está, firme ya adelante, fuertes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Al sagrado nombre de nuestro Adalid, tiembla el enemigo y huye del alí. Nuestra esta victoria, dada a Dios y hoy dalo el habernos lleno de pavor, firme ya adelante, fuertes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Muévase potente la iglesia de Dios, de los redimidos, callamos en pos. Somos solo un cuerpo y uno es el Señor. Una la esperanza y uno nuestro amor. Firme ya adelante, fuertes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Tronos y coronas pueden perecer, de Jesús la iglesia constante ha de ser. Nada en contra tuya prevalecerá, porque la promesa nunca faltará. Gloria a Dios. Firme ya adelante, fuertes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve.
firme adelante, muéstrese la fe, sin temor alguno, que Jesús Vamos a pasar a la palabra. El devocional va a estar en Hechos 9, 15 al 16. Hechos 9, del 15 al 16. El Señor le dijo: ve, porque instrumento es escogido, me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario perecer por mi nombre. Amén. Yes. Cuando el pueblo alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, liberación, se siente la bendición. Hay sanidad, liberación, se siente la bendición. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Y ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Oh Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. Oh Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. Por estas calles yo voy a caminar, calles de oro, mar de cristal. Por estas calles yo voy a caminar, calles de oro, mar de cristal.
las 10 vírgenes, estarás tú velando como las 10 vírgenes. Y a la medianoche llegó el esposo y las que estaban apercibidas fueron con él. Y a la medianoche llegó el esposo y las que estaban apercibidas fueron con él. Estos son los que alaban al Cordero. Estos son los que alaban al Cordero. Que han lavado sus ropas en la sangre. Que han lavado sus ropas en la sangre del Cordero. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Tú ven. Puede ser en la mañana, puede ser al anochecer, puede ser al canto del gallo que va a venir. Puede ser en la mañana, puede ser al anochecer, puede ser al canto del gallo que va a venir. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Tú ven. A veces se hace difícil, ¿cierto? A veces se hace difícil cuando estamos en las pruebas alabar al Señor. A veces se nos pone complicada la cosa, pero ahí está Él, aleluya, para alentarnos. Cuando me encontraba en pruebas tan difíciles y dije ya no puedo más, Señor, ¿será que ahora tengo que seguir cantando o será que mi camino terminó? Entonces Dios me habló y de cerca y me dijo: grandes son mis planes, es que debes de pasar por el fuego para que seas un vaso de valor. Entonces yo me puse en pie y lloré y dije: yo no estoy solo. Si Dios habló conmigo es que me ama, Él me escogió. Yo no entendía el proceso, pero Dios me enseñó que para ser un vaso de valor, Él tiene que probarnos. Entonces yo me puse en pie y lloré y dije: yo no estoy solo. Si Dios habló conmigo es que me ama,
Entonces yo me puse en pie y lloré y dije yo no estoy solo. Si Dios habló conmigo es que me ama, Él me escogió. Yo no entendía el proceso, pero Dios me enseñó que para hacer un vaso de valor Él tiene que probarnos. Entonces yo me puse en pie y lloré y dije yo no estoy solo. Si Dios habló conmigo es que me ama, Él me escogió. Yo no entendía el proceso, pero Dios me enseñó que para hacer un vaso de valor Él tiene que probarnos. Gloria a Dios, aleluya. La palabra nos hablaba ayer, ¿cierto? Sin disciplina no hay padre. Dice que a sus hijos Él lo disciplina. Así que gloria a Dios cuando Dios nos disciplina. Amén. Que el Señor le bendiga, hermano. Un día Cristo volverá, promesas sin faltan jamás. Como se fue así vendrá, y a su pueblo ha de ver al Rey Jesús. Muy pronto sí Jesús vendrá, y alegre le verá su pueblo. Será llorar, el Rey vendrá, a los suyos arrebatará. Los mensajeros del Señor afirman que Jesús vendrá, el buen y fiel Consolador. Las promesas ya sacó a plena luz. Muy pronto sí Jesús vendrá, y alegre le verá su pueblo. Será llorar, el Rey vendrá, a los suyos arrebatará. Oh, gloria sin comparación, será mirar a nuestro Rey. Recibe todo su bendición, esperando ese día está su Rey. Muy pronto sí Jesús vendrá, y alegre le verá su pueblo. Será llorar, el Rey vendrá, a los suyos arrebatará. Oh, bienvenido Rey Jesús, tu iglesia te espera aquí. Muy pronto ha de ver su lugar y gozaré tus laureles siempre allí. Muy pronto sí Jesús vendrá, y alegre le verá su pueblo. Será llorar, el Rey vendrá, a los suyos arrebatará. Muy pronto sí Jesús vendrá, y alegre le verá su pueblo. Será
Rey vendrá, a los suyos arrebatará. Vamos entonces a compartir la palabra allí. Busque conmigo el libro de Santiago. Santiago era el hermano de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Santiago capítulo 5. Vamos a tomar un solo versículo porque hay muchas cosas que decir sobre este capítulo. Santiago 5, pero vamos a tomar solamente el versículo 15. Santiago capítulo 5, versículo 15. Amén. Vaya allí con calma a buscarlo. Son muy rápidos ustedes, ¿eh? A buscar la palabra. ¿Ya están listos de esto? Amén. ¿Eh? Son unas balas ustedes. Yo no sé si los hermanos ahí también en el video están, a ver si se ven las espadas o no. Así que vamos a mandar a preguntar si los hermanos están atentos como los hermanos del Arenal. Están muy despiertos los hermanos del Arenal. Eso es bueno, hermano. Amén. Entonces todos tienen Santiago 5, 15. Amén. Dice así en el nombre de Jesús a la letra: y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor levantará, y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Padre, gracias te damos en esta tarde, mi amado Jesús, por poder estar delante de su presencia y compartir esta palabra. Y que su palabra, Señor, la cual nos alimenta espiritualmente, la cual nos dejó, Señor, este libro sagrado, para que nosotros podamos conducirnos basado en los mandamientos y principios y valores que tu palabra nos dejó. Señor, le pedimos al Espíritu Santo que nos hable con poder, con autoridad, y nosotros abrimos nuestro corazón y nuestra mente para poder atesorar este hermoso tesoro que es tu palabra. Atamos todo espíritu antagónico, Señor, que está tomando control de la mente, y que en esta hora, Señor, seamos libres, Dios mío, para poder atesorar esta tu palabra. Te lo clamamos todo en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Tome asiento, hermano. Solamente en este texto, hermanos amados, vamos a verlo, a desglosarlo. Dice la oración de fe. Yo no sé si usted se dio cuenta, dice allí lo que dice el texto. Dice la oración de fe, no dice sanar, sino dice salvará al enfermo, ¿cierto? Y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado le será perdonado. Y me llamaba mucho la atención este texto, porque quiero compartir algo importante, hermanos amados, en esta tarde. Yo he titulado esta palabra un verdadero intercesor. Un intercesor es alguien que se preocupa por orar por otro, que intercede por otro. Tiene la obligación bíblica, ¿cierto? Tiene la preocupación de orar por los enfermos. Pero solo en este versículo me llamaba la atención, y me llama la atención de la manera que debemos de orar por los enfermos. Si usted se dio cuenta, quiero repetir nuevamente. La oración de fe, no tan solo el que va a colocar las manos tiene que tener la fe, sino también la persona que va a ser ungida, ¿cierto? Pero dice algo importante, dice la oración de fe y salvará al enfermo. Entonces vamos a comenzar como en primer lugar. Mire, en primer punto, en primer lugar, muchos cristianos se apresuran a imponer las manos sobre los enfermos. Muchas veces muchos cristianos, pastores, diáconos, sea lo que sea dentro de la iglesia, se apresuran
a colocar las manos sobre los enfermos, ni siquiera antes orar a Dios. Y vamos a ver cómo el Señor Jesús nos indicó qué es lo que tenemos que hacer. Yo me gozaba hoy día porque el pastor Viera, él daba un tema similar al que estoy compartiendo con ustedes. Y me confirmaba. Y no consultan a Dios primeramente, hermano. Mire, busque su Biblia, mire, y subraye este texto. Y ojalá siempre se lo memorice. Primera de Timoteo 5:22, mire. Primera de Timoteo 5:22, también los hermanos allí en el canal, ¿cierto? Ellos siempre están anotando los textos. Entonces vamos a ver el primer punto importante, ¿por qué muchos cristianos se apresuran a imponer manos? Primera de Timoteo 5:22. Primera de Timoteo 5:22. Perdón. Primera de Timoteo 5:22, se lo leo, mire. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Este versículo es aplicable, le doy un ejemplo, mire. En una ocasión, y voy a nombrar nuestra corporación porque es importante que ustedes sepan. Había un hombre en un local como esto, una iglesia pequeña, y bueno, yo no sé, hermano, no puedo juzgar, pero no sé, el obispo, no sé si oró antes, pero el hombre que estaba encargado de la obra lo miraron como para que ungirlo como pastor. Y eso es lo que aplica también en este texto. No imponga las manos con ligereza a nadie. Entonces el obispo colocó las manos sobre este hombre, lo ungieron, y resulta que después, hermano, el Espíritu Santo habló y este hombre estaba en adulterio. Eso es peligrosísimo. Por eso que el hombre de Dios, por eso que Pablo le dice a Timoteo, no coloques las manos con ligereza a nadie. Y vamos a detallar, hermano, por qué es peligroso que usted como iglesia tengamos cuidado. ¿Quién nos impone las manos encima? Puede que esa persona esté en pecado, y vamos a verlo bíblicamente, que cuando alguien coloca las manos encima de otra persona, se transfiere algo. Y es muy peligroso. Y eso nos está enseñando dentro de la iglesia. Entonces, hermano, este hombre lo ungieron como pastor y este hombre estaba en adulterio. ¿Se imagina si el Espíritu de Dios no hubiese escudriñado eso? Este hombre hubiese estado colocando las manos sobre la iglesia, hermano. Y ese mismo espíritu de adulterio se hubiese transmitido a los hermanos, a las hermanas. Por eso que hay que tener mucho cuidado en eso. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participe en los pecados ajenos. Consérvate puro. Al colocar las manos en una persona se transfiere, mire, una bendición o una maldición. Echémosle un vistazo, mire, allí en el libro de Deuteronomio 39, le voy a pedir a mi esposa que me ayude. Deuteronomio capítulo 34, Deuteronomio capítulo 34. Miren lo que sucedía en el Antiguo Testamento y también se aplica en el Nuevo Testamento. Deuteronomio 34, versículo 9. Dice así: y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Moisés ya estaba por ser llevado al cielo. Moisés ya era un hombre viejo, ya estaba terminando su labor como pastor.
como encargado de llevar al pueblo, cierto, pero él no llevó al pueblo de Israel a la tierra prometida, sino que fue Josué. Entonces, mire, lo que Dios le dio a Moisés, lo que Dios le transfirió, porque Dios ungió a Moisés, esa misma bendición que tenía Moisés, Moisés colocó sus manos y el Espíritu de Jehová se posó sobre Josué. Vino el Espíritu de sabiduría, ¿cierto?, que había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron, hicieron como Jehová mandó a Moisés. Eso se llama transferir una bendición. Vemos en el primer lugar cómo Dios permitió que Moisés colocara las manos sobre Josué y se transmitió todo lo que Moisés tenía sobre Josué. Ahora me está entendiendo lo que dice el texto que leímos en 1 Timoteo 5:22. No pongas con ligereza las manos a nadie. Ahora mire lo que el Señor Jesús, Mateos 19, 13 al 15. Mire la enseñanza del Señor Jesús. Cómo el Señor Jesús transfería una bendición a los niños allí. Mire. Mateos 19, 15. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Sí, a ver, Mateos 19, 13 al 15. Dice así: entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos le reprendieron. Pero Jesús dijo: dejad los niños venir a mí, no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Creo que en Marcos sale más. Sí, leamos también los otros evangelios, pero para que usted tenga más o menos una reseña cómo el Señor, mire, entonces les fueron presentados unos niños para que pusiesen las manos sobre ellos y orasen. ¿Y qué hicieron los discípulos? Se enojaron. ¿Qué dice Lucas? No, en Marcos 10, 13 al 16, dice así: y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Y viendo Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí, no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y tomándolo en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. ¿Se fija cómo el Señor nos enseña? Dice que Él los bendecía. O sea que lo mismo que hizo Moisés, la bendición cayó sobre Josué. Lo mismo que hizo Jesús sobre los niños, obvio que el Señor los iba a bendecir, que Él es el mismo Dios. Amén. Pero ¿qué pasa si alguien viene, hermano, y pone las manos sobre los niños? Por ejemplo, una persona que se dice ser cristiano o se hace pasar por un pastor y es un satanista, hermano. Transfiere todas esas maldiciones demoníacas a los niños como a las personas. Entonces nunca se olvide de este texto, 1 Timoteo 5:22, el que leímos. Manténgalo ahí. ¿Se fija usted, hermanos amados? Yo quiero que entienda algo importante. ¿Se fija que a veces dentro de la iglesia llegan y colocan las manos a la gente? Yo sé que usted ha visto los videos de multitudes de iglesias solamente en Chile, como en otros países posiblemente. Pero note algo, mire. ¿Se ha dado cuenta que supuestamente hay manifestaciones y de repente alguien anda tocando las cabezas de las personas? Se paran de las bancas, van a ungir. Eso es peligrosísimo, hermano. Yo siempre le cuento lo que pasó con mi esposa en Valdivia. Un hermano se paró de allá y venía derechito donde ella a colocarle las manos. Y ella solo clamó al Señor, dijo: Señor, si es tuyo, yo lo recibo, pero si no es tuyo, aléjalo. Y cuando mi esposa oró en su mente, aléjalo, el hombre se dirigió y se fue y se sentó. Por eso que hay que tener, mire, estamos en un tiempo muy, pero muy peligroso. Muy peligroso. Y estas cosas se pueden transferir, hermano.
y podemos quedar enfermos. Por eso, hermano, que hay tanta gente enferma dentro de la iglesia. Y vuelvo a repetir el texto. Dice que el hombre de fe orará por el enfermo y será salvo. ¿Se fija? Entonces el Señor Jesús colocaba las manos sobre los niños y los bendecía, transfería bendición, lo mismo que hizo Moisés con Josué. Pero veamos algo diferente, miren, Hechos capítulo 8. Vamos a ver la vida de un hombre llamado Simón, muy conocido como el mago o el agorero del pueblo. Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8, mira, aquí hay algo diferente. Leámoslo por favor, 8:9 en adelante. Leamos hasta el 13, por favor. Dice. Hechos 8, Sí. del 9 en adelante hasta el 13. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque sus artes mágicas le habían engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, y en el nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres, también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo la señal y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Mire, este hombre se bautizó y le dijo a los discípulos, pero aquí hay algo importante. Este hombre se olvidó que los discípulos estaban llenos del Espíritu Santo y había un don que estaba en los discípulos, que es el don del discernimiento. Y este hombre, mire, con mentira, él creyó supuestamente en Jesús y se bautizó, mire, se bautizó. Entonces en el 17, ¿qué dice? Si hay algo más allí abajo, ¿puede leerlo? Voy a seguir ahí, dice: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les ponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, le ofreció dinero. Y allí Pedro, que tenía el don del discernimiento, le dijo: que tu plata perezca. Y le dijo, cuando usted lee más abajo, en amargura de corazón estás. Y le dijo: mejor arrepiéntete. ¿Se fija? Esta es la clase de gente que debemos de tener cuidado, hermano. Mire, usted tiene que tener cuidado. Cualquier diácono, cualquier pastor, si usted no lo conoce, por eso nosotros les enseñamos bíblicamente que ponga siempre su mirada en los pastores, en los diáconos, evangelistas, sea lo que sea. Si usted no lo conoce y si usted está enfermo, usted puede orar al Señor. Usted tiene el poder del Espíritu de Dios para orar por sí mismo. Amén. Dios nos ha dado autoridad y poder a su iglesia. Pero hay un don que lo vamos a ver que se ha perdido dentro de la iglesia, que es el don del discernimiento. Se le conoce como el don de los vigilantes, hermanos amados. Que el Señor nos ayude. Entonces este hombre, hermano, llamado el Simón, este hombre había querido hacer lo mismo que los apóstoles. ¿Se fijó en su Biblia lo que dice? ¿Cierto? ¿Qué más dice? Leámoslo más abajo. Amén. Dice así: diciendo: dame también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta
pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Amén. ¿Se fija? Fue descubierto. ¿Por qué? Porque Pedro tenía el don del discernimiento. ¿Qué hubiese pasado que si en Samaria este hombre, si Pedro no hubiese intercedido y le hubiese dicho, tú estás mal? Si este hombre lo dejan, hermano, este hombre hubiese puesto las manos sobre esas personas y hubiese transferido toda esa hechicería que él tenía. Porque este era un hechicero, un hombre que practicaba la magia. ¿Se está dando cuenta el peligro, hermano amado? El poner las manos con ligereza. ¿Sabe? Me recuerda un testimonio de una hermana que invitaron a un culto de damas o de Dorcas. Y a esta hermana le pasaron el púlpito y era una hermana que el Señor la usaba y tenía el don del discernimiento. Y detrás había una hermana que estaba intranquila y no la dejaba predicar. Y sabe que la hermana habló fuerte, con autoridad, y la reprendió. Y la iglesia casi se le vino todo encima, hermano. Pero resulta que esta hermana se bajó y oró. Y ella tuvo que confesar. Nunca había confesado sus pecados delante de Dios. Y era una mujer que había salido de la brujería. Y no había nunca confesado sus pecados, que era una hechicera. Y estaba dentro de la iglesia, hablaba lengua, profetizaba. Gracias. Y fue descubierto por el don del discernimiento. Amén. Sí, Señor. Y la iglesia tuvo que pedirle perdón a la predicadora, porque ella confesó delante de toda la iglesia que no había sido lavada ni limpiada con la sangre de Cristo, lo mismo que este hombre. Por eso es que hay que tener mucho cuidado, hermano. Gracias, Señor. Pablo le dijo a Timoteo que estamos en un tiempo muy, pero muy peligroso. Que el Señor nos bendiga. Amén. Amén. Es importante un don, es el don del discernimiento, dado por Dios para reconocer espíritus mentirosos, identificar doctrinas engañosas o doctrinas de demonios. Vemos a Pablo en el libro de los Hechos, mire, 16. Pablo tenía también el don del discernimiento, mire. Hechos 16, 16. Hechos capítulo 16, versículo 16. Usted conoce toda la historia, yo creo, si ha leído la Biblia. Leamos del 16 para poder entender un poquito. Hechos 16, 16. Dice así: aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quien nos anuncia en el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, más desagradando a Pablo. Este volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salga de ella, y salió en aquella misma hora. ¿Se fija usted que Pablo no gritó, no puso las manos y mandó un montón de gritos? Le dijo en el nombre de Jesús, porque tenía autoridad. Si usted se fija, el espíritu de pitonisa que tenía esta mujer reconoció a Pablo quién era y quién era Dios. Porque los brujos saben quiénes son los cristianos que están llenos del Espíritu de Dios. Pero si usted no lo vamos a leer, pero si usted lo lee completo el 16, se va a dar cuenta que el diablo atacó a Pablo después. Junto a Sila lo agarraron y lo metieron en la cárcel, porque el espíritu de ganancia, mire, alguien aquí en alguna ocasión, yo lo hice, consulté años atrás a una gitana. ¿Alguien puso sus manos sobre alguien de eso? Ellas leen la mano, la quiromancia, le leen el futuro según ellos. Y sabe, y esa mujer que vemos aquí tenía ese espíritu de pitonisa. Y ese espíritu también se ha metido dentro de la iglesia, que
Cristo reprenda al diablo, hermano. Amén. Entonces dice que daba mucha ganancia, dice la palabra, a sus amos. Así es, Jesús. Y el Espíritu del Señor le dijo a Pablo, reprende ese espíritu. Y como los dueños de aquella mujer le daba mucha ganancia porque este espíritu adivinaba lo que la gente tenía, pero con mentiras, metieron a Pablo y a Silas dentro de la cárcel, pero todo fue un plan, porque Pablo tenía que estar allá junto a Silas. Lo golpearon, hermano, lo metieron en la cárcel, allí estaban engrillados, todos golpeados, ensangrentados. Y yo siempre me imagino diciéndole Silas a Pablo, oye Pablo, ¿por qué no cantamos esos himnos griegos que tú sabes? Pues se pusieron a cantar y más adelante usted ve que el Espíritu de Dios bajó y esa cárcel tembló, las cadenas cayeron y se salvó el carcelero junto a sus familias. Eso es lo que Cristo hace, hermano. Y Pablo tenía el espíritu de discernimiento. Y eso falta dentro de la iglesia. Y hay que pedirlo. ¿Y sabe usted? Pero Dios se lo da a quien Dios quiere. ¿Sabe por qué? Cuando hay un corazón humilde, sincero y transparente. ¿Y sabe que ese don es un regalo de Dios? Porque todos los dones que Dios da es un regalo. No es para la persona, sino es un regalo para que la iglesia esté vigilante. Que el Señor, para que la iglesia sea edificada. Vaya conmigo a 1 Corintios 12:10. 1 Corintios 12:10, mire. Ahí habla sobre los dones. ¿Cierto? Pero vamos a ver, mire, el don que debemos nosotros tener y podemos pedir. ¿Qué dice? Ayúdame a leer 12 del 10. Dice así: a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diverso género de lengua y a otro interpretación de lengua. Si usted quiere leer todo el capítulo 12, léalo en su casa. Ahí está, habla todo de los dones. Pero yo quise leer este porque este es importante, es el don del discernimiento de espíritu. ¿Por qué dice discernimiento de espíritu con minúscula? Para discernir las maquinaciones del enemigo. Y se le conoce como el espíritu guardianes o vigilantes de un creyente. Y ese espíritu, hermano, muchos lo han dejado. ¿Sabe qué? Ahí ese espíritu está dormido en alguien. Ese espíritu se ha dormido en alguien. Y tiene que pedirlo que se active. Pero eso significa orar, ayunar y buscar de Dios. Pero Dios se lo regala a alguien porque Dios conoce el corazón del hombre y la mujer. Y es muy importante, hermano, es muy importante. Yo recuerdo hermanos ancianos que me contaban historias de la iglesia, por ejemplo, de los años 70. ¿Sabe que cuando le entraba algún hechicero dentro de la iglesia, alguien se paraba, hermanos amados? Y él decía inmediatamente era descubierto la hechicera o el hechicero o el brujo o el satanista. Inmediatamente, y eso se ha perdido. Se ha perdido, lamentablemente se ha perdido dentro de la iglesia. Por eso es importante tener el espíritu de discernimiento. Y hay una serie, pero dice, pero quiero leerle el 11, mire, pero todas estas cosas lo hace uno y el mismo Espíritu, hablando con mayúsculas, que el Espíritu Santo, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Por eso yo le invito a leer todo el capítulo. Todo el capítulo. Después cuando usted ve el 12, habla de la unidad del cuerpo de Cristo. Porque es un regalo y la iglesia tiene que estar unida, bien concertada. Que el Señor nos bendiga. Miren lo que dice 1 Corintios 2:14. 1 Corintios 2:14. 1 Corintios 2:14 dice, pero el hombre, mire, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura,
y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. El hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu, no las percibe. Pero el hombre espiritual y la mujer espiritual sí lo percibe. ¿Lea algo más allí? No. Gracias. Mire, quiero mostrarle algo. Yo creo que todos conocen la historia de Segunda de Reyes del profeta Eliseo. En el capítulo de Segunda de Reyes 6, 16 y 17. Segunda de Reyes 6, 16, 17. Le voy a pedir a mi esposa que lo lea. No quería leerlo, pero leámoslo para que los hermanos puedan verlo y entenderlo. Segunda de Reyes 6, 16 y 17. ¿Por qué quiero darle este texto, este capítulo? Para que usted entienda lo que yo leí acá, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu. Hermanos queridos, mire, el mundo espiritual es más real que el mundo físico. Y en ese capítulo lo dice y lo aclara. Amén. Segunda de Reyes 6, del 16 al 17. Voy a leer el 15 porque ahí se leámoslo ahí nomás, dice, por favor. y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carro. Entonces su criado le dijo: ay, señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. ¿Qué sucedió? Los sirios tenían rodeado al profeta y a su criado. Yo me imagino a Eliseo muy calmantemente allí, porque él sabía que él adoraba, pero el criado estaba lleno de temor. Y él oró a Dios, el profeta oró a Dios, y Dios le quitó las vendas de sus ojos para que vea lo espiritual. Y dice que vio multitudes de ángeles alrededor y de carros. Y le dijo: estate quieto, porque son más los que están con nosotros que los que están del otro lado. Y eso significa que hay ejército de Dios y ejército del diablo. Y ese capítulo lo aclara. Por eso vuelvo a leer este versículo, el capítulo de 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu Santo, porque han de ser discernidas espiritualmente. ¿Se fijan? Que el Señor lo bendiga. El peligro es colocar las manos sobre las personas sin antes consultar a Dios. Mire, Levíticos 1:4, mire, allí está más claro que el agua. El peligro de colocar las manos con ligereza y no consultar a Dios. ¿Qué dice Levítico 1:4? Mire. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Este gesto señalaba la transferencia del pecado del que ofrecía el sacrificio al animal. O sea, el sacerdote, si tenía pecado, hermano, mire, ese pecado era transferido al animal y el animal era sacrificado y esa sangre era rociada para limpiar el pecado tanto de él como del pueblo. O sea, el mismo sacrificio que Cristo iba a hacer en la cruz del Calvario. ¿Se fija el peligro, hermano? De colocar las manos con ligereza a alguien o dejarse colocar las manos por alguien que usted no conoce. Si alguien va a su casa a orar, a lo mejor usted lo conoce o no lo conoce, pero ore ante al Señor. Ore ante al Señor. Para tanto ungir su casa, soltar alguna bendición sobre su casa. ¿Sabe, hermanos queridos? Yo siempre digo esto. Yo no estaría aquí si yo no hubiese sido liberado. Mire, yo hice muchas cosas terribles, hermano, que no es de contárselo, pero usted se lo puede imaginar. Yo hice muchas cosas terribles, yo quedé muy atado, muy atado.
Mire, cuando el Señor nos unió como esposo, yo tuve que confesar al Señor un pecado muy terrible. Y para mí fue muy molesto todo eso. Por eso yo hablo con testimonio vivo cuando yo predico. Yo no podía estar a cargo de ustedes ni predicando en este lugar si Cristo no me hubiese liberado. No lo podría haber hecho. Yo tuve que confesar un pecado. Todo el comienzo de nuestra ruptura tuve que confesárselo a Dios y delante de mi esposa. Si no, no hubiésemos podido ser libres. ¿Sabe? Cuando usted mire lo que el Señor me trae a mi memoria en Job 5:18, dice que Él hace la herida en la venda y en la cura. Es como cuando alguien tiene una herida en alguna parte de su cuerpo, va al médico y el médico le dice: enfermera, ven, quiero que abra esta herida para que salga toda esa pus. Así hizo Cristo conmigo. Cristo abrió la herida, no fue fácil, fue muy difícil, la cerró, la vendó y lo sanó. Y hoy estamos aquí. Eso es lo que Cristo hace cuando nos liberta, hermano. Señor, nos ayude. Por eso que el texto que leíamos dice: y la oración de fe salvará al enfermo. No dice sanará, salvará al enfermo. Por eso que tanto el intercesor como el que va a ser ungido tienen que ambos tener fe. Ambos. ¿Qué dice la palabra? Que sin fe es imposible agradar a Dios. Que el Señor nos bendiga. Número 2. Y aquí vamos ahora, mire, con la enseñanza del Señor Jesús. En el capítulo 13, versículo 11 de Lucas, mire, Jesús discernió antes de sanar y colocar las manos. Todos conocen esa historia de Lucas 13, de la mujer que estaba encorvada, que Satanás la había tenido por mucho tiempo encorvada. ¿Cierto? Leámoslo un poquito, porfa, allí. Leamos el capítulo 10 en adelante, Lucas 13 del 10 en adelante, mire. Dice así, 13:10 dice: enseñaba a Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella enderezó, luego glorificaba a Dios. ¿Sabe? Aquí yo quiero que se fije algo. Jesús siempre iba al monte, Él nunca dejó de orar a su Padre, ¿cierto? Él estaba en conexión con el Padre. Es lo que tiene que hacer un intercesor. Por eso que Jesús, Él sabía y Él pudo discernir. A lo mejor alguien va a decir: Él era Dios. Sí, pero nosotros tenemos su espíritu. Amén. Y nosotros tenemos que aprender del Maestro. Esta mujer estaba atada por el diablo, porque lo dice en el versículo 16. Esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatarle esta ligadura en el día de reposo. Y Jesús es el Dios, el día de reposo. Él es el día de reposo. Por eso que los fariseos, los saduceos criticaban tanto a Jesús el día sábado. ¿Se fija? Entonces el Señor desató, liberó a esta mujer para que fuese libre y colocó sus manos sobre ella. Se fija que Él discernió que esta mujer necesitaba ser liberada. Amén. Por eso que hay un proverbio, mire. Hay un proverbio, el 17:22 dice: el corazón alegre, proverbio 17:22, el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Así andaba esta mujer. Yo me imagino su cara, su rostro triste, porque no había descanso, hermano. Y Jesús la sanó, la libertó.
No es que ella tuvo que confesar, Satanás la tenía atada, pero Cristo colocó sus manos y la liberó y la libertó. Hay otros casos allí en el libro, sí, hace lo mismo, sí. Hay algo importante, mire, quiero mostrarle algo importante aquí. El pecado oculto, miren, el Salmo 32. Miren lo que David, todos conocen la historia de David, ya vamos a estar terminando. Conocen la historia de David cuando cometió el adulterio con Betsabé, ¿cierto? No tan solo cometió adulterio con Betsabé, sino que mandó a matar a su marido. Y ese pecado fue un pecado oculto, ¿cierto? Pero que fue escrito para que hoy lo entendamos cómo Dios puede libertar. Y un pecado oculto es muy peligroso, hermano. Mire, se lo leo, Salmo 32. Bienaventurada cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto sus pecados. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, ni en cuyo espíritu hay engaño. Mire lo que David hizo y lo que está declarado en la palabra. Mientras cayese, envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se alargó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedad de verano. El pecado oculto de David no tan solo dañó su interior, sino que dañó su cuerpo físico y estaba enfermo. El Salmo 51 lo declara también. Por eso que es terrible cuando hay un pecado oculto no confesado delante de Dios. No, con esto no estoy diciendo que todas las enfermedades físicas sean de pecado, no. Pero sí hay pecados ocultos que son, hermano amado, cuando no han sido confesados delante de Dios, le va a pasar lo mismo que le pasó a David. Se envejecieron sus huesos, su carne se comenzó a enfermar. No había paz y tranquilidad en día ni noche, hasta que en el Salmo 51, ¿cierto? El versículo en adelante allí, del 51, lo aclara en el 5, me parece mucho. Salmo 51. Espérenme un poquito a ver. Salmo 51. Salmo 51 del 4, mire. Leámoslo, sí, ayúdeme a leer. Contra ti solo he pecado. Ahí está la confesión de David. Y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Pero en el 11 dice: no me eches de delante de ti y no quite de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sostén. David tuvo que confesar su pecado y Cristo le trajo la sanidad. Y es peligroso, hermano. Mire, escuchaba a un pastor, dice que muchos pastores habían ido a orar a una mujer anciana cristiana por mucho tiempo y no tenía mejoría para nada, no se veía mejoría para ella. Y un día fue un pastor y él tenía el espíritu del discernimiento y le dijo y la miró a los ojos, míreme a los ojos, y le dijo: tú no has perdonado a alguien. Era simplemente ese pecado y estaba por muchos años con ese pecado que había tenido con alguien, y le dijo: si tú no perdonas a esa persona no vas a sanar, pero el momento que tú perdones, el Espíritu Santo va a venir y te va a sanar. ¿Sabe lo que hizo? El pastor colocó sus manos, confesó y se levantó de esa silla de ruedas. El pecado oculto es peligroso, hermano. Léanos, ¿cuál es el que está allí? El 51 del 7 al 9 está la respuesta. Dice: Leamos. purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo y la alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva mi espíritu recto dentro de mí.
Eso es lo que sucede, hermano, cuando nosotros atesoramos su palabra y confesamos delante del Señor. Es lo que yo hice. Que el Señor nos bendiga, hermanos queridos. Amén. En tercer lugar, y ya en conclusión, y aquí es lo que yo le decía, la fe es importante. La fe es fundamental de un intercesor. Hebreos 11:6, todos lo conocen, Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que aquel que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de lo que le busca. Había un hombre que está allí en el libro de Mateo 8:13, que es el centurión, no el cinturón, sino el centurión. ¿Conocen la historia esa? ¿Sabe lo que a mí me llama la atención de la Biblia? Que gente extranjera creyó más que el pueblo de Israel, hermano. ¿Sabe que este centurión, allí en Mateo 8:13, dice que se enfermó su criado y le rogó al Señor Jesús que lo sanara? Pero ¿sabe lo que me llama la atención? Que este hombre le dijo: maestro, usted solamente suelte la palabra y mi criado va a ser sano. Dice el Señor Jesús que nunca había visto tanta fe en Israel como la fe de este centurión. Leámoslo a ver si estoy bien o estoy equivocado. Mateo 8, del 5 al 13, vamos a ir, y dice así: entrando Jesús a Capernaum, vino el centurión rogándole y diciéndole: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entre bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ven, y va, al otro: ven, y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Jesús sabía, porque Él era Dios, pero también 100% humano, la fe que había en ese hombre. Y Él solamente dijo la palabra, y cuando Él llegó allá a su casa, el criado estaba sanado. Y quiero que veamos ya, para estar terminando, miren, en el libro de Marcos 2, vemos una historia de unos amigos que llevaron a un enfermo en una camilla. Pero yo sé que usted en su Biblia va a encontrar algo extraordinario allí en el Marcos 2. Jesús le dice a este paralítico, Marcos 2, del versículo 5, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Pero si usted lee y examina el capítulo, estos hombres hicieron una tremenda hazaña, rompieron el techo de la casa porque la casa estaba llena, no había por dónde entrar, y los amigos rompieron arriba el techo, no sé si sería de paja, metieron al enfermo de ahí, lo bajaron. Jesús vio, pero vio la fe de los amigos. Pero la gente que estaba alrededor, y le dijo: pero si este hombre necesitaba ser sano, ¿por qué tú dices tus pecados te son perdonados? Es porque este hombre que estaba paralítico tuvo que confesar a Jesús. La Biblia no lo dice, pero cuando usted lo examina a la profundidad, lo que Jesús dijo: tus pecados te son perdonados. Si Jesús puede haber dicho: tú eres liberado instantáneamente. Pero ¿sabe por qué Jesús dijo eso? Porque desde adentro Jesús quiere sanar hacia afuera. ¿Se fija? Es lo que Jesús hace.
Se fija la norma que Jesús tiene para sanar y colocar las manos, es lo mismo que tenemos que hacer nosotros. Ustedes conocen la historia allí en 2 de Reyes 5 de Naamán. ¿La conocen, cierto? Naamán era un capitán del ejército sirio, un general, perdón, y sabe que en su casa, y nos falta los evangélicos en la casa de los que trabajan, hermano. Aquí en la casa de este gran general había un cristiano evangélico, una muchacha. Y sabe que esta muchacha le dijo, pero sabe, y le dijo, pero aléjese un poquito porque huele muy feo. La lepra, hermano, es terrible. Y sabe que yo conozco un profeta, le dijo, llamado Eliseo, que es un profeta de Jehová, de los verdaderos. Él lo puede curar. Vaya donde él, vaya a Samaria. Naamán fue, pero era un general de esos terco, hermano, terco, pero está en la Biblia y es por algo está ahí. Pero dice que cuando llegó a la casa del profeta, dice que le salió el criado. Y el criado le dijo esto y esto me dijo mi señor que vaya al Jordán y se sumerja 7 veces. Y ahí se enojó Naamán, por hermano. Yo creo que se le fueron cayendo más todas las carnes que tenía ahí podridas. Se fue y dijo, no, este está tonto. Dijo, ¿cómo voy a hacer? Si en Farfán, no sé, otros ríos más, hay mejores ríos que yo me voy a ir a meter al Jordán, está todo cochino. Pero ¿sabe lo que lo demuestra eso? Es la obediencia. Es la obediencia. Él quería, hermanos, que fuera el profeta, que saliera, que fuera a recibir al general. Pero salió el criado. Es porque Dios le dijo, no salgas tú. No lo dice, pero el profeta obedeció a Dios. No salgas tú. Solamente dile al criado que le diga. Y sabe, y había otro criado del capitán y dijo, mi señor, pero ¿qué cuesta obedecer las palabras del profeta? Y ahí fue al Jordán, se sacó la ropa, se sumergió una y otra vez. Cuando usted lee el capítulo de 2 de Reyes 5, se va a dar cuenta que cuando se sumergió el último sumergimiento para abajo, el número 7, dice que su piel salió como una piel de un niño. Yo me imagino a Naamán saltando, hermanos amados. La fe. Pero el orgullo tenía que quedar ahí en el Jordán. La obediencia y la fe tienen que ir de la mano. Y quiero terminar con esto, miren. En el libro de los Evangelios, usted tiene que buscarlo. Hay una palabra que el Señor usó, que es el grano de mostaza. Sabe que sus discípulos no pudieron sanar a alguien, a un niño lunático, que hoy día que hoy día los médicos le llaman esquizofrénico. Jesús lo nombró por su nombre, espíritus de demonio. Que las personas que tienen esquizofrenia son espíritus de demonio. Y sabe que dice que este padre llevó al niño, a Jesús, y el padre le dijo, Señor, mira, tu discípulo no pudieron sanar al muchacho. Y Jesús le dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Y le dijo, tráeme a tu hijo. Y él lo sanó. Pero él sabía, hermano amado, discernió que no era como la mujer que vimos acá, en el libro de, ¿cuál era? De Lucas 13, la mujer que estaba encorvada. Este era algo diferente, era un espíritu totalmente demoníaco que lo estaba intercediendo, su cuerpo lo estaba haciendo tira. Y Jesús intercedió allí y oró y fue sanado. Pero la fe de los discípulos se había truncado. Y le dijo allí, le dice allí en ese capítulo, usted tiene que buscarlo, dice, es como el grano de mostaza, siendo muy pequeño, tiene 3 cosas, mire. Número 1, es ultra resistente la semilla de mostaza. Ultra resistente. Y en segundo lugar, crece rápido.
Y en tercer lugar, la semilla de mostaza no se mezcla con otra semilla, sino que es pura. Se fija que no hay que tener tremenda fe, solo una pequeña fe como el grano de mostaza. Pero tiene que ser resistente y rápida y no se mezcla. ¿Sabe usted que los agrónomos dicen que la única semilla que hay en la tierra que no se mezcla con ninguna otra? Por eso que Jesús la tomó. Tienen que ser como la fe, como el grano de mostaza. Y se me estaba quedando algo importante y lo veo aquí. Y vamos a terminar. Busque Marco en su Biblia, mire. Marco 11. Y después vamos a orar al Señor. Marco 11, 24, 26. Se lo leo, Marcos, la oración y el perdón. Marcos 11, 24 al 26. Por tanto digo que todo lo que pidiere orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. ¿Cierto? Pero mire el 25, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Yo espero aquí que no haya nadie que esté enojado con otro, porque eso no le agrada al Señor. Si yo he ofendido a alguien, yo le pido perdón desde el fondo de mi corazón, desde el fondo de mi corazón, en esta tarde. Pero si hay alguien enojado con alguno de sus hermanos aquí, lo que la Biblia dice, que el Padre del cielo os perdonará. Eso que dice que todo lo que pidiere orando lo recibiréis, pero si lo creéis y lo confeséis. Amén. Esta es la palabra, hermano, que yo tenía este día para compartir. En este día, póngase de pie. Vamos a orar al Señor. Padre bueno que estás en el cielo, te damos gracias en esta preciosa tarde, Señor, que nos das el poder estar delante de su presencia y haber podido compartir tu palabra. Yo deposito este pequeño remanente, Señor, en tus manos y le pido al Espíritu Santo que durante el sueño de la noche trabaje con cada uno de ellos, mi Señor. Y te pido que los guardes durante el sueño de la noche como los niños, las jovencitas, mis hermanos adultos, a cada uno de ellos, Señor. Guárdalos. Yo deposito en tus manos este pequeño remanente, como también aquellos que están allí viendo el canal, Señor. Ayúdanos cada día a obedecer tu palabra, Señor, a tener la confianza y la fe y poder ver a la luz de la palabra cómo nos enseña y el cuidado que debemos de tener, Señor, en colocar las manos con ligereza, sino hacer lo que usted nos indicó en su palabra. Muchas gracias, mi amado Jesús, en esta tarde. Queremos, Señor, que salir fortalecido en esta hora. Abrimos nuestro corazón y nuestra mente, dejamos que el Espíritu del Señor pueda trabajar en nosotros. ¿Hay algo, Señor, en nuestras vidas que falta? ¿Algún carácter, Señor, que está allí, Dios mío, que no podemos sacarlo? Confesamos nuestras faltas, nuestros pecados delante de usted, como dice Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, usted es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Señor, yo entiendo y te doy gracias por la liberación que hiciste conmigo, Dios mío. Yo entiendo y puedo hablar, Señor, con firmeza y con autoridad porque usted me la ha dado, Señor, y hablar con mucha responsabilidad tu palabra. Y hay alegría y hay gozo en mi corazón al hacerlo, porque tú me has dado la libertad, mi Señor. Y por eso te clamo por tu pueblo, para que seamos uno, Señor, como usted es uno con el Padre y el Espíritu de Dios. Dirígenos y fortalécenos, Señor.
Si usted quiere sanar a alguien, hágalo, mi Señor, porque es su voluntad. Amén. Sane los que están enfermos, mi Señor. Usted conoce sus vidas, sus mentes, sus corazones. Yo, Padre mío, oro, Señor, que sea hecha tu voluntad con nuestro vecino. Si usted lo ha traído así, Señor, es por algo. Pero yo quiero orar, Señor, que tu voluntad se mueva de una manera maravillosa, gloriosa. Porque a lo mejor si hubiese estado sano, no hubiese estado aquí. Pero yo entiendo, mi Señor, que con ese aguijón Él está aquí, Señor, y te está adorando en esta tarde. Por eso te adoramos y te bendecimos, porque a usted no podemos esconder nada y nada podemos, Señor, desviarnos de lo que usted hace. Todo lo sabe porque es un Dios perfecto. Por eso te pido, Señor, que ese don que está dormido en alguien, Dios mío, que es el don del discernimiento, pueda ser activado en el nombre poderoso de Jesús. Padre, gracias. Esta semana que ya ha terminado, Señor, que se está declinando y va a comenzar otra y mañana no lo sabemos, pero estamos en tus manos. Si llegamos a la otra semana, en tus manos los encomendamos, si es tu voluntad, mi Señor. Te lo clamo todo en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Glorificamos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Y nuestra hermana Francisca con nosotros. El motivo de mi adoración eres tú, mi Jesús. El motivo de mi adoración eres tú, mi Jesús. La fuente de mi adoración eres tú, mi Jesús. La fuente de mi adoración eres tú, mi Jesús. Quiero derramar mi alma, quiero derramar mi corazón, porque cuando yo te adoro, ahí desciende la unción. Quiero derramar mi alma, quiero derramar mi corazón, porque cuando yo te adoro, ahí desciende la unción. El motivo de mi adoración eres tú, mi Jesús. El motivo de mi adoración eres tú, mi Jesús. La fuente de mi adoración eres tú, mi Jesús. La fuente de mi adoración
eres tú, mi Jesús. Decláreselo al Señor. Quiero derramar mi alma, quiero derramar mi corazón, porque cuando yo te adoro, ahí desciende la unción. Quiero derramar mi alma, quiero derramar mi corazón, porque cuando yo te adoro, ahí desciende la unción. El Señor está aquí, el Señor está aquí, lo siento en mí. El Señor está aquí, el Señor está aquí, el Señor está aquí, lo siento en mí. El Señor está aquí, Él me salvó y me perdonó. El Señor está aquí, lo siento en mí. Él me salvó y me perdonó. El Señor está aquí, lo siento en mí. Si tú quieres también sentir al Señor, ven humilde a Él y le sentirás. Él me salvó y me perdonó. El Señor está aquí, lo siento en mí. Él me salvó y me perdonó. El Señor está aquí, lo siento en mí. El Señor está aquí, el Señor está aquí, lo siento en mí. El Señor está aquí, el Señor está aquí, el Señor está aquí, lo siento en mí. El Señor está aquí, dígaselo al Señor. Él me salvó y me perdonó. El Señor está aquí, lo siento en mí. Él me salvó y me perdonó. El Señor está aquí, lo siento en mí. Si tú quieres también sentir al Señor, ven humilde a Él y le sentirás. Si tú quieres también sentir al Señor, ven humilde a Él y le sentirás.
lo siento en mí. Él me salvó y me perdonó. El Señor está aquí, lo siento en mí. Yo quiero andar en las calles de oro con Jesús. Yo quiero andar en las calles de oro con Jesús. Yo quiero andar en las calles de oro, quiero andar en las calles de oro, quiero andar en las calles de oro con Jesús. Venceré, porque Él está conmigo. Venceré, porque conmigo está. Venceré, venceré, vencerá, vencerá. Venceremos en el nombre del Señor. Venceré, venceré, vencerá, vencerá. Venceremos en el nombre del Señor. Yo quiero andar en las calles de oro con Jesús. Quiero andar en las calles de oro con Jesús. Yo quiero andar en las calles de oro, quiero andar en las calles de oro, quiero andar en las calles de oro con Jesús. Venceré, porque Él está conmigo. Venceré, porque conmigo está. Venceré, venceré, vencerá, vencerá. Venceremos en el nombre del Señor. Venceré, venceré, vencerá, vencerá. Venceremos en el nombre del Señor. De regreso a mi hogar, estaba ahí. De regreso a mi hogar, Dios estaba ahí. Solo tuve que traspasar la puerta y decirle a Él: oh Señor, no quiero que te vayas. Yo quiero que te quedes en mi hogar. No quiero que te vayas. Y todo será más fácil. Y todos seremos felices. Oh Señor, no quiero que te vayas. Yo quiero que te quedes en mi hogar. No quiero que te vayas. Y todo será más fácil. Y todos seremos felices. De regreso a mi hogar, Dios estaba ahí. De regreso a mi hogar, Dios estaba ahí. Solo tuve que traspasar la puerta y decirle a Él: oh Señor, no quiero que te vayas. Yo quiero que te quedes en mi hogar. No quiero que te vayas. Y todo
Oh Señor, no quiero que te vayas. Yo quiero que te quedes en mi hogar. No quiero que te vayas. Y todo será más fácil. Y todos seremos felices. Oh Señor, no quiero que te vayas. Yo quiero que te quedes en mi hogar. No quiero que te vayas. Y todo será más fácil. Y todos seremos felices. Gloria a Dios. Gracias, Cristo, Madre de la gloria, bendito Dios. Estamos bajo tu mirada, bajo tu oído, Señor, bajo tu presencia, Padre eterno. Te damos la honra y la gloria solo a ti, mi Señor. Si no sería un tiempo perdido, Padre. Gracias por permitirnos, Señor, que tú nos limpias, tú nos liberas, Padre. Tú nos escuchas, mi Señor. Tú sabes todo lo de nuestro interior, Señor bendito santo, lo que hay en nuestro corazón, nuestros pensamientos, Jesús. Gracias porque te podemos alabar, te podemos servir, Padre, un Dios verdadero, no un Dios pagano, no un Dios chiquitito, un Dios poderoso, grande, el alfa y el omega, el principio y el fin. Amén. Señor, nos vamos bajo tu cobertura, mi Rey, bajo tu presencia hermosa, mi Jesús. Te agradezco, Señor, te agradecemos, Padre, porque tú nos cubres, Señor, porque tú nos proteges, nos adviertes, Padre, de todo. Gracias, mi Rey del cielo, porque has preparado nuestra semana, Señor, porque no sabemos el día de mañana, no sabemos en un rato más, Padre, nada, solo tú lo sabes todo. Gracias, Señor, protege, Señor bendito, Señor, los encargados de obra, Padre, todo lo que venga en la semana. Todo lo que sea preparado para ti, Señor. Los hermanos, bendito Dios, Padre, que tengan que dirigirse a ese lugar. Bendito la casa de mi hermano. Bendito Dios Todopoderoso. Bendice a cada familia que representamos, Padre. Bendice y honra, Señor, los matrimonios. Bendito Dios, los hijos, los padres, las cabezas del hogar. Bendito te pedimos tu unción, Padre celestial. Gracias te damos, mi Rey del cielo, por todas las mujeres, Padre, que están aquí, Señor, representando a su familia. Bendito Rey, las hijas, los hijos, las esposas, Señor, las ancianas, bendito Rey. Gracias te pedimos, Señor. Gracias, Señor, bendito Dios, gracias, Padre. Gracias porque en ti está todo, Padre. No hay nada más perfecto que tú, mi Jesús. Todo te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre.